Buenos días, bienvenidos a esta comparecencia en la que damos cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno en el día de hoy. En primer lugar, y lamentablemente, tenemos que iniciar esta rueda de prensa pues con un nuevo pésame, en este caso a la familia de las dos últimas personas que han fallecido con motivo de la COVID-19 y que hace que se eleven a 62 el número de víctimas por esta enfermedad que ha dejado hasta el momento en la ciudad de Ceuta. Desde aquí, desde el Gobierno de la ciudad, nuestro abrazo y nuestra solidaridad con todas las familias de estos fallecidos y de todos los fallecidos con motivo de la pandemia de la COVID-19. Se ha producido un empeoramiento significativo de la pandemia en nuestra ciudad. En base a ello y actuando también de acuerdo con las recomendaciones del Comité Técnico que asesora a la Presidencia, el presidente de la ciudad ha firmado un nuevo decreto que contempla extremar las medidas contempladas en el Real Decreto de Alarma del Gobierno de la Nación. Y con ello lo que se trata es de acabar con las excepciones que se habían establecido para el plan navideño en cuanto a reuniones y movilidad con la península y de vuelta de nuevo al confinamiento, al llamado toque de queda a partir de las 10 de la noche. Una evolución esta de la pandemia que es motivo de honda preocupación para el presidente de la ciudad y para todo el equipo de gobierno. Y si bien ya se conocía previo a la publicación del anterior decreto, el 18 de diciembre, se observaba una desaceleración en la caída de los indicadores que muestra la incidencia de la COVID. Después de un mes con buenos resultados, efectivamente la situación ha experimentado, como digo, un giro radical. La incidencia acumulada por caso por 100.000 habitantes está de nuevo muy cerca del riesgo extremo, 248. Es decir, se ha producido que se multiplique por 2, se ha duplicado y es previsible que la presión hospitalaria pues siga aumentando y lo haga de manera notable en los próximos días y las próximas semanas, habida cuenta la referida evolución de la incidencia de la enfermedad en el conjunto de la población. Por tanto, es una evolución alarmante, una situación muy preocupante y ello ha llevado, como digo, a este decreto que ha firmado el presidente de la ciudad. Este decreto tendrá efectos a partir de las 0 horas del día 10, el próximo día 10, y hasta las 0 horas del día 31 de este mes, y cuyo cambio más significativo es que se volverá a la movilidad, a limitar la movilidad para las personas en la vía pública a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. El resto de restricciones serán las ya conocidas, el cierre perimetral de la ciudad, es decir, las entradas y salidas de Ceuta restringidas a los supuestos que contemplan el decreto del estado de alarma, que son las obligaciones laborales, las citas médicas, los estudios y las causas de fuerza mayor. Las reuniones de personas estará limitada a un máximo de 4, salvo que se trate de convivientes, y el aforo máximo permitido en los templos de culto es de 1/3 de su capacidad y como máximo 75 personas. Quiero también indicar que se está haciendo un esfuerzo importante para ampliar el número de pruebas diagnósticas en el punto COVID y también por parte de Ingesa que mejore la capacidad de detección de nuevos casos. Al efecto se está haciendo el cribado a todas las personas que proceden de la península, se ha dado casi 700 citas en muy pocos días, pruebas que se hacen al margen de las que viene realizando la Consejería de Sanidad a las personas que son contactos de casos positivos. Se está haciendo unas 200 pruebas diarias y se quiere incrementar a 250 al día. Dicho esto, paso, si les parece, a comentar los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno en el día de hoy y es por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Se ha elevado autorizaciones para una serie de contrataciones de servicios de asistencia técnica, en concreto para la redacción del proyecto de obra de rehabilitación en la barriada Los Rosales. El plazo de ejecución del contrato es de 2 meses y el presupuesto base de 15.000 euros. También la autorización para la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de obras de adecentamiento de la calle Real
desde la Iglesia de los Remedios hasta la Plaza Azcárate. El plazo de ejecución previsto es de 4 meses, el presupuesto de 15.000 euros. También la autorización del servicio de asistencia técnica para la redacción de los proyectos de obras de ampliación de acerado de San Amaro hasta el restaurante Al-Ándalus y una actuación en la vaguada del poblado regulares para aparcamientos. También el plazo de ejecución se prevé 2 meses y el presupuesto también de 15.000 euros. Y la autorización para la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción de los proyectos de obras para la restauración de la entrada a la Puerta Califal y el acondicionamiento de fuentes. El plazo es de 2 meses y el presupuesto de 15.000 euros. Por tanto, de todos estos contratos que he indicado, son 60.000 euros en contrato para asistencia técnica en la redacción de proyectos PYMES. Y también, por parte de la propia Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, la autorización de la contratación de obra de construcción de aparcamientos en la barriada Vicedo Martínez. El plazo de ejecución es de 6 semanas y el presupuesto de 43.651 euros. Quiero también indicarles que por parte del consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, se ha dado cuenta del ritmo de la vacunación a día de hoy. A fecha de 5 de enero se han administrado 576 vacunas. Supone ello un 57,3% de las dosis que han sido suministradas a la ciudad. Este número se incluye al personal y residente de los 3 centros de mayores, son 325 personas, y los restantes son sanitarios de primera línea, primaria, UCI, etcétera. Y paulatinamente la estrategia de vacunación prevé la incorporación del resto de colectivos, el resto de sanitarios, mayores, grandes dependientes, profesiones esenciales, etcétera, hasta intentar conseguir la llamada inmunidad de rebaño en la población. Debemos insistir en que la vacuna es necesaria y es segura y que cuando llegue el momento la ciudadanía se debe vacunar. Hay que también recordar que las encuestas que se han elaborado al respecto en nuestra ciudad han mostrado que prácticamente la mitad de la población quiere vacunarse y ese porcentaje esperemos que siga aumentando porque es necesaria y es positiva esa vacunación. En cualquier caso, la vacunación no supone resolver el problema a corto plazo y, por tanto, está en nuestras manos, en la de todos los ciudadanos, el continuar cumpliendo con todas las medidas y restricciones establecidas por las autoridades sanitarias y en ningún momento se puede bajar la guardia. Bueno, estos son los asuntos que han sido tratados, por tanto, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy y me someto a las preguntas que quieran formularme. Ceuta Actualidad, buenos días. Simplemente quisiera saber si me pudiera confirmar, tal y como han asegurado otros partidos, que los representantes de MDIC solicitaron una vicepresidencia en la mesa de la Asamblea a cambio de aprobar los presupuestos generales de la ciudad. Me gustaría saber si esto es así o no. Muchas gracias. Sí, buenos días. Creo que no he entendido muy bien, creo que se ha referido a MDIC, ¿no? Bien, bueno, yo en este punto lo único que creo que la pregunta a quien hay que hacérsela evidentemente son los representantes del grupo de MDIC. Por nuestra parte no hay mucho más que decir al respecto. Buenos días, soy Eva Otero de RTV. ¿Podría hacer un balance de cómo ha sido la gestión de este año tan complicado a causa de la pandemia? Muchas gracias. Sí, gracias también. Bueno, en esto ya el presidente de la ciudad en su última comparecencia definió el año 2020 como un año trágico y doloroso, es así, en el que se había producido una honda crisis social, económica y, por supuesto, sanitaria. Lo que también dijo el presidente es que la Administración local ha estado activa desde el inicio, desde el primer momento de esta pandemia y la respuesta pues, ha sido contundente. Se han destinado más de 32 millones de euros a pequeñas y medianas empresas y autónomos y se han dado más de 14.000 ayudas sociales distribuidas para tratar de paliar las graves consecuencias de esta pandemia. Se hizo también, como saben, una adquisición de una reserva estratégica de material de protección. Se han destinado incremento de recursos al rastreo de los casos
También se ha implementado el dispositivo para garantizar el desarrollo de un curso escolar lo más seguro posible y todas las medidas de respaldo al tejido productivo de la ciudad, la continuidad del programa Ceuta Resiste, las ayudas concedidas a los establecimientos situados en zonas con obras de larga duración, la destinada a modernizar la flota de taxi, las ayudas a los trabajadores de ERTE, las ayudas para reactivar las compras en nuestra ciudad, en definitiva la moratoria de impuestos y de tasas, en definitiva pues todo aquello que ha estado en manos de este Gobierno para poder paliar tanto las consecuencias sanitarias de esta pandemia como también las económicas y sociales que llevan también consigo la situación que estamos viviendo. Y todo ello también tenemos que resaltar que se ha conseguido en un clima de consenso y de acuerdo político. Sin ir más lejos, he de recordar las modificaciones de crédito, las modificaciones en los presupuestos del año 2020 que consiguieron aunar las voluntades de todos los grupos políticos y aprobarlos de manera consensuada. Y también se ha conseguido aprobar los presupuestos para el año 2021, importante para seguir manteniendo esta lucha sanitaria contra la pandemia y también esas ayudas de carácter social y de carácter económico para los empresarios, para los autónomos, para las pymes de nuestra ciudad. Sí, buenos días. ¿Qué previsión hay sobre la fecha en la cual se va a renovar la mesa de la Asamblea? Y una vez que se renueve, ¿está previsto que haya algún tipo de cambio de competencias en el Gobierno al sustituir a los vicepresidentes? Bueno, en primer lugar, se quiere hacer el pleno probablemente la semana próxima, a final de la semana. Como saben, el presidente de la ciudad se encuentra en una situación de confinamiento por haber estado en contacto con positivos. Y por tanto es un pleno extraordinario que requiere de votación y además de asistencia presencial y por tanto pues ha de esperarse a esta circunstancia. Previsto está pues que como digo se pueda celebrar el próximo viernes. Y en cuanto al ámbito competencial, sí que puedo indicarles que la reunión de los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Popular se adoptó por unanimidad con la presencia del presidente y también la secretaria general del partido, pues que sea la persona de doña Lorena Miranda la persona que propondrá el Grupo Parlamentario Popular para que forme parte de la mesa de la Asamblea como vicepresidenta. Y la idea también del presidente es, por dos motivos, un motivo de efectividad y otro motivo de contención de gastos, es que la señora Miranda siga manteniendo las responsabilidades que actualmente desempeña en el área de juventud y deportes. Ya cualquier otra consideración de modificaciones o cambio de competencias evidentemente compete al presidente de la ciudad. Al hilo de esta cuestión, ayer MDIC reclamaba que esa vacante en la mesa de la Asamblea reflejase la multiculturalidad de Ceuta. ¿Qué opinión le merece al Gobierno esta petición? Bien, no se trata, este tema de la multiculturalidad no se trata, a nuestro juicio, de un tema de cuotas. Y por tanto, aquí lo que se trata es de una asamblea que ha sido elegida democráticamente por los ciudadanos de nuestra ciudad, de acuerdo con las candidaturas presentadas por los diferentes grupos políticos y la representación de la Asamblea en la que es. Aquí lo que se trata es de elegir dentro de la mesa a miembros, diputados de la Asamblea que formen parte de la misma. No, cualquiera de los 25 miembros de la Asamblea pues pueden formar parte de la vicepresidencia. Buenas tardes. Sí, quisiera preguntarle precisamente sobre este asunto e insistiendo en lo que un compañero ha hecho a través de una de las preguntas. MDIC le ha propuesto al Gobierno que apoyaba los presupuestos a cambio de tener algún tipo de
importancia, tal como ha querido reflejarse por parte del Partido Socialista, que ha denunciado que MDC, bueno, pues quería de alguna manera tener cierto protagonismo. Me gustaría, ya sé que usted ha dicho que habría que preguntarle a MDC, pero nosotros queremos preguntarle al Gobierno si el Gobierno ha recibido esa petición. Bueno, tengo que darle la misma respuesta. Lo suyo entiendo que es preguntárselo a los representantes de MDC o cualquier representante de ese grupo político, y en cualquier caso, y ya entrando más en la pregunta que usted me hace, a mí personalmente no me consta nada más al respecto. No le puedo decir más. Sobre el tema de la pandemia, usted ha dicho que el 18 de diciembre se veía venir que las cosas no iban a ir por buen camino, y a pesar de ello, bueno, pues se elaboró un decreto en el que se permite de alguna forma cierta, vamos a llamarla así, entre comillas, relajación en cuanto a las medidas, no, al menos se permite en algunos días. ¿El Gobierno cree que no debería haber dado ese paso, ahora conociendo estos datos? Este asunto yo creo que ha sido expuesto en su momento y fue expuesto por el presidente. Los indicadores eran unos indicadores positivos. La relajación, bueno, yo creo que también ha sido relativamente limitada, y esto pues también formó parte de las... También fue asesorado, evidentemente, por el comité técnico, se analizó la situación y se entendió que era un momento en el que se podían hacer ese decreto al que usted alude. En cualquier caso, siempre pedimos la responsabilidad de todos, siempre pedimos la responsabilidad de la ciudadanía, que no bajáramos la guardia, como antes he dicho, y que respetáramos todas las medidas sanitarias. La situación está empeorando, pero no está empeorando únicamente en Ceuta, está empeorando en toda España y está empeorando en toda Europa y, si me permite, pues en el resto del mundo. Yo creo que las cosas se hizo con la prudencia que había que hacerlas, y siempre dijimos que en el momento en el que sirvieran indicadores que habría que modificar la situación, pues había que aplicarlo, y esto es lo que hace el presidente con este decreto que indico que ha firmado y que creo que será publicado en el día de hoy en el boletín. Ya creo que está publicado. En cuanto al decreto, ¿no se ha contemplado una reducción del horario de apertura de los establecimientos que no son esenciales, como ha ocurrido en otras autonomías donde... Ahora mismo no se ha contemplado. Evidentemente, vuelvo a decirle lo mismo, si la situación requiriera de una modificación, ya sea esta, la que usted alude, a cualquier otra, pues dentro de las competencias que el presidente de la ciudad tiene otorgada por el decreto de alarma, pues se hará lo que se pueda hacer, y dentro de las competencias que el consejero de Sanidad también tiene, pues hará las modificaciones y las correcciones que haya que realizar al efecto. Lo dijimos siempre, lo dijimos que estamos muy atentos de cómo va evolucionando la situación, y que los decretos pues tienen un ámbito temporal, pero que en cualquier momento pueden ser modificados según la necesidad de que se vayan viendo en cada situación. Y una última cuestión. Usted ha apuntado la creación de plazas de aparcamiento en Vicente Martínez. ¿Cuántas serían? No tengo el dato, disculpe, pero se lo hacemos llegar inmediato. Yo quisiera preguntarle por qué no se ha exigido a todas las personas que han venido, tanto del campo de Gibraltar como de la península, de diferentes puntos, que vinieran con la prueba ya hecha, y sin embargo se deja a criterio de cada uno que es recomendable que se sometan al cribado y demás. Entonces, ¿no hubiera sido más eficaz poner como condición para entrar en Ceuta a la vuelta de vacaciones que viniera cada uno con la prueba demostrativa de que no son positivos? No, yo no soy un experto en la materia, pero quiero indicarle que aquí lo que se está adaptando es todo lo que permite la normativa aplicable, tanto decreto de alarma como normativas sanitarias en vigor. Creo que lo que usted me está preguntando va más allá de estas facultades a la que me estoy refiriendo. De hecho, yo creo que únicamente son en los aeropuertos donde se están imponiendo estas medidas en España, y son decisiones del Gobierno central. En todo caso, vuelvo a decirle que no soy un experto en la materia, pero que entiendo que todo se está haciendo de conformidad con la legalidad vigente, y como he dicho antes, ahora estamos en esta situación
contemplando el mayor uso posible del decreto de alarma que habilita al presidente de la ciudad como autoridad delegada al respecto. Pues si no quieren nada más, muchas gracias y buenos días a todos.